Bendito Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad y gracias por tus infinitas misericordias. Que una vez más nos permite, Señor, reunirnos para poder continuar aprendiendo acerca de ti. Eterno Dios, en sus manos queremos poner este tiempo. Solo en sus manos nuestras vidas están seguras. Y queremos pedirle, Señor, añada sabiduría, ciencia y entendimiento, revelación e iluminación a cada una de nuestras vidas para que todo lo que aprendamos, Señor, nos sea de provecho para nuestro crecimiento espiritual y poder conocerte cada día mejor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Muy bien, una vez más, pues que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta tarde preciosa. Amén. Vamos a dar inicio a este tiempo maravilloso en la presencia del Señor y pues hoy vamos a hablar acerca del libro de Primera y Segunda de Samuel. Vamos a leer en primer lugar lo que tenemos acá en el manual, ¿cierto? Bendito sea el Señor. A base de las memorias de David, en Segunda de Samuel, capítulos 9 al 20, versículo 3, y Segunda de Reyes, capítulos 1 y 2, del tiempo de Salomón, escribas, sacerdotes y profetas penetraron más profundamente durante la historia de los reinos de Judá y de Israel en el sentido teológico de los acontecimientos que culminaron con la entronización de David. Para este fin recogieron e interpretaron algunas antiguas tradiciones sobre el tránsito del periodo de los jueces a la monarquía, sobre la institución de la misma, sus primeros pasos y vicisitudes, y su afianzamiento con David. Durante el exilio, un autor anónimo las cumplió junto con otras de espíritu deuteronómico para explicar la situación presente a la luz de la anterior historia religiosa. David es el punto central de su meditación teológica con derivaciones hacia el pasado y el porvenir. Amén. Hoy pues vamos a ver lo que es el libro de Primera y Segunda de Samuel. Amén. Vamos a entrar en un tiempo que es muy importante en realidad. Pues los libros de Primera y Segunda de Samuel, si hay algo que nosotros tenemos que tener muy claro en primer lugar, es que en nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por el tamaño del rollo, como eran escritos antiguamente, pues originalmente fue escrito como una sola historia. Y pues tenemos que, por esa razón, estudiarlas para poder comprender mucho mejor. Entendamos ahora que haciendo un repaso a lo que ya vimos anteriormente, recordamos que después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y pues eventualmente llegaron a la tierra prometida. Ahí se suponía que Israel iba a ser fiel a Dios y que iba a obedecer los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces que estuvimos viendo, fue el último libro que vimos la semana pasada, nos mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. La tarea de ser fieles, la tarea de obedecer los mandamientos del pacto que el Señor había hecho con ellos y cómo este se volvió un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que Israel tenía de gente sabia, o sea, de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel nos da a nosotros una respuesta a toda esa necesidad de gente que en realidad tenga a Dios, porque es lo que necesitó la gente en la antigüedad y es lo que necesita también la gente hoy en día. Gente de Dios en realidad, hombres y mujeres que tengan temor, que tengan respeto, que sean comprometidos y que sean responsables también con la palabra del Señor. Y el libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad por el caos moral y todo lo que estaba ocurriendo en la historia del pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos la historia del libro de Samuel,
vamos a encontrar algo importante, y es que esta historia está enfocada en tres personajes principales, como son el profeta Samuel, de donde el libro toma su nombre, luego tenemos también al rey Saúl, y por último tenemos también al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de simplemente tribus que eran gobernadas por jueces, ahora se convierten en un reino unificado que va a ser gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje, podríamos decir, que unifica, que junta la historia de estos tres personajes y la divide en cuatro partes principales. El primero es Samuel, el cual es el líder clave y el profeta en la primera sección de este libro. Pero también juega un rol importante en la sección siguiente, que es la historia del rey Saúl, en los capítulos 8 hasta el capítulo 31, en donde pues se nos cuenta en dos movimientos la llegada de Saúl al poder y luego también sus fracasos. La segunda parte trata sobre la caída y la muerte trágica de este hombre, y luego del drama de la partida de Saúl se encuentra ahora con la emocionante llegada al poder de David. En los capítulos 1 al 20 nosotros vamos a encontrar del libro de 2 de Samuel, vamos a encontrar la historia de David. Y esta historia también se cuenta en dos movimientos. El primero que es una ola de éxito, lo cual luego va a ser seguido de un fracaso porque también tuvo muchos problemas personales y esto lo llevó a la autodestrucción de su familia y luego también de su reino. Permítame darle ingreso aquí a un participante. Hermana Keila. Sí, muy bien. Entonces, les decía que... Disculpe, pastor, se me colgó. Amén, amén. Entonces, les decía a ustedes que la historia de David, lastimosamente, luego nos enseña lo que ocurrió por causa del fracaso personal que también tuvo David. Al final, este libro concluye con podríamos llamarlo un epílogo que reflexiona en toda la historia. Pero pues vamos a ver un poco más en detalle cada una de estas situaciones. La primera parte nos describe a nosotros el caos del libro de los jueces, ¿cierto? En el capítulo 1 al 3. Pero en el capítulo 1 del libro de Primera de Samuel, se nos presenta en primer lugar una historia que es muy hermosa, la historia de una mujer llamada Ana. Y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y ahora, por la gracia del Señor, finalmente tiene un hijo, el cual es llamado Samuel. Y en el gozo que esta mujer tiene, canta un poema, hace un cántico muy hermoso en el capítulo 2. Y en este cántico, ella trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. Esta mujer en este cántico está hablando de cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios siempre está cumpliendo sus propósitos en la historia. Esta mujer también en su cántico trata de cómo Dios un día va a levantar a un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana fue colocado precisamente al inicio del libro. ¿Para qué? Esto es para introducir estos temas clave que vamos a ver a través de toda la historia, como el siguiente, que es que Samuel crece y se convierte en un gran profeta y el líder para el pueblo de Israel. En los capítulos 4 al capítulo 7, nosotros vamos a ver que al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel, y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes y en lugar de orar y de pedirle a Dios ayuda, ellos pues sacan el arca del pacto como una especie de trofeo, como una especie de amuleto que les va a dar la victoria automáticamente. Y debido a esa presunción arrogante de ellos, ahora Dios permite que Israel pierda la batalla y que el arca sea robada. Así que ahora
los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios Dagón, y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y derrota al dios Dagón sin necesidad de ningún ejército y enviando simplemente plagas sobre el pueblo de los filisteos. Por eso es que los filisteos luego ya no quieren el arca, pues, y la envían de vuelta a Israel. Está en casa de Obed Edom y allí se queda hasta que vuelve a Israel. Pero el punto de la historia tiene que ser entendido también por cada uno de nosotros. Y es que Dios no es el trofeo de Israel, al igual que tampoco Dios no es nuestro trofeo. Yo decía hace algunos días, mientras estaba predicando, porque hace poco escuché a muchas personas trayendo un mensaje a la gente por causa de las candidaturas que habían, ¿cierto? Para alcaldes, para concejales y todo. Y yo escuchaba a la gente cómo prometía que iban a ayudar a las iglesias, que iban a dar sillas, parlantes, equipos, plataformas para que hagan campañas, iban a ayudar en las construcciones de templos y todo eso. Y yo decía, es bueno, la intención de ellos no fue mala, fue algo bueno, pero su intención también deja ver un problema en sus corazones y la realidad de Dios en realidad. Y es que Dios puede usar a quien Él quiera para bendecir, para poder construir la iglesia, para poder comprar instrumentos para la iglesia, para hacer grandes campañas. Dios puede usar a quien Él quiera y como Él quiera, de la forma que a Él le parezca. Y muchas personas creyeron que porque habían hecho esa promesa al Señor, ya Dios les iba a dar el poder sobre un cantón. Cuando lo que Dios quería era que esa gente le dé su corazón. Eso era lo que el Señor quería. Pero lastimosamente ellos no lo vieron desde ese punto de vista. Ellos solamente quisieron que Dios les dé algo a cambio de lo que ellos le iban a dar. Cuando lo que Dios quería darle en realidad a ellos era mucho más grande de lo que ellos podían hacer por la obra en este tiempo. Entonces, al igual acá, Dios no es el trofeo para Israel. Y es por eso que Dios se opone entre el orgullo que hay allí. Pero también los filisteos eran orgullosos. Pero el problema es que también el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, también tenía el mismo problema, el problema del orgullo. Porque al ellos haberlo llevado al arca del Señor, al templo de Dagón, ellos querían ahora demostrar que Dios estaba por debajo de su Dios Dagón. O sea, que prácticamente Dagón había conquistado al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso. Y es por eso que Dios se opone entre el orgullo de estos hombres filisteos, pero también le da una lección a su pueblo, también le da una lección al pueblo de Israel de que no pueden tomarlo como un amuleto, de que no pueden tomarlo como un trofeo. Y es así como Israel necesita ahora permanecer humilde y obediente si quiere experimentar las bendiciones del pacto de Dios. Y esto nos lleva a otra parte principal de este libro. En los capítulos 8 al capítulo 10, los israelitas ahora van a venir con Samuel y le van a decir, Samuel, queremos un rey como lo tienen todas las demás naciones. Anda y búscanos uno. Samuel se molesta, Samuel le duele y van a consulta con Dios y Dios le dice, pues bueno, los motivos de ellos son malos, pero si quieren un rey, dáselos. Y es allí cuando aparece Saúl. Él, en realidad Saúl es un personaje trágico, podríamos decir. ¿Por qué? Porque empieza siendo muy prometedor. Es un hombre alto, bien parecido. La escritura dice que era más alto que todo de los hombros hacia arriba. Este hombre era el candidato perfecto para ser el rey, pero tiene fallas de carácter, que es deshonesto, que le falta integridad, que parece que es incapaz inclusive de reconocer sus propios errores, que también tiene problemas de orgullo en su interior. Y esas faltas, esas fallas en la vida de este hombre se convierten en su perdición. Este hombre gana algunas batallas al inicio, como lo vemos nosotros en los capítulos 13 al capítulo 15, pero las fallas de este hombre son tan profundas que eventualmente él se está descalificando a sí mismo. ¿Por qué? Porque desobedece descaradamente los mandamientos de Dios.
Y es por eso que Samuel lo confronta a Saúl y a todo el pueblo de Israel y les dice que él les había advertido, porque él le había advertido al pueblo que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel iban a traer su ruina. ¿Por qué? Porque ya no iba a gobernar Dios directamente desde su trono a su pueblo. Ahora ellos querían un rey que puedan ver allí sentado en un trono. Y este rey les iba a traer opresión, este rey les iba a traer ruina, este rey iba a traerles caos. Fue lo que Samuel les dijo desde el principio, pero ellos lo querían porque querían ser como las demás naciones. Ahora Dios le informa por medio del profeta Samuel a Saúl que va a levantar un nuevo rey para reemplazarlo. Y es así como a partir de acá empieza la caída de Saúl. Pero también vamos a encontrar nosotros que al mismo tiempo, mientras Saúl va descendiendo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a un nuevo rey. ¿Quién iba a ser este nuevo rey? A partir de los capítulos 16 al capítulo 17, nosotros vamos a encontrar a un insignificante pastor joven llamado David. Él es el candidato menos probable para ser rey, pero la famosa historia que todos conocemos de David y Goliat nos va a enseñar a nosotros también que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De esta manera, la historia encarna todos los temas del poema de Ana. Y mire, volvemos nuevamente al capítulo 1, al poema de Ana, porque el poema de Ana habla precisamente del orgullo, y los orgullosos, Saúl y el orgulloso Goliat, son humillados. Pero mientras tanto, el humilde David es enaltecido. Entonces podríamos decir que el poema de Ana tiene mucho énfasis en toda esta historia de los libros de Primera y Segunda de Samuel. Luego vamos a continuar viendo a Saúl descender lentamente a la locura. En los capítulos 18 al capítulo 20 vamos a ver cómo Saúl empieza a declinar, prácticamente a volverse loco, mientras que David está subiendo al poder. David empieza a trabajar para Saúl como un general y ahora él empieza a ganar todas las batallas a las que Saúl lo envía. Saúl en algún momento su intención era de que David muera en esas batallas, pero Dios le daba la victoria a David. Pero no solamente David ahora está ganando batallas, ahora David también está ganando la fama, se está ganando el corazón del pueblo. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguirlo a David, tratando de matarlo. En los capítulos 21 al capítulo 26, nos vamos a encontrar todo esto. Y vamos a ver que David no ha hecho nada malo. Así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y acá nosotros vamos a encontrar el verdadero carácter de David. Porque David tiene muchas oportunidades para matar a Saúl, pero no lo hace. Simplemente David confía en que a pesar de la maldad de Saúl, Dios va a levantar un nuevo rey para su pueblo. Algo que también es muy interesante es que muchos de los poemas de David que se encuentran en el libro de los Salmos están ligados a este momento de su vida, el momento en el cual él estaba prácticamente sobreviviendo en el desierto, estaba huyendo para sobrevivir, pero mientras hacía esto veía la mano de Dios en su vida, porque todos estos salmos expresan la misma actitud de David, de confianza en el Señor. Es por eso que la última sección del libro de Primera de Samuel termina con la espantosa muerte de Saúl, después de que pierde una batalla contra los filisteos. Primera de Samuel también nos cuenta algunas de las historias más detalladas y podríamos decir mejor narradas en toda la escritura. Y sus personajes, Saúl y David, ahora son vistos de una manera muy realista, porque Samuel no está escondiendo nada de ellos. El autor los está exponiendo, está mostrándolos como ellos son. ¿Para qué? Para que pueda encontrarse también cada uno de nosotros en ellos, porque así Dios también. Dios nos deja ver a nosotros nuestras vidas. Dios nos deja ver a nosotros nuestro carácter, nuestra forma, nuestra manera de ser, y espera que nosotros reconozcamos también constantemente nuestra necesidad
de él y que nos demos cuenta de que reflexionemos nosotros en nuestras propias fallas de carácter, de cómo nos pueden dañar a nosotros y también pueden dañar a los que nos rodean. Y solamente con la ayuda de Dios podemos salir de esto. ¿Por qué? Porque necesitamos humillarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a lidiar, a asumir nuestra responsabilidad. Podríamos tener un lado oscuro. ¿Para qué? Para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. Vamos a ver nosotros que, por otro lado, David, en cambio, se nos presenta como un ejemplo de paciencia y de confianza del tiempo de Dios en nuestra vida. David está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos, quizá para haber pensado que Dios lo había abandonado, pero esa no es la mentalidad de David. Y es por eso que la historia de David nos motiva a nosotros a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios siempre está cumpliendo su propósito, que Dios se está oponiendo al orgulloso y que está exaltando al humilde. Es de eso de lo que se trata el libro de Primera de Samuel. Es por eso que su introducción empieza con este cántico de Ana. No podía quedar así nada más. No podía quedar en el aire esto. ¿Por qué? Porque podríamos decir que el tema central de este libro es a Dios oponiéndose a los orgullosos y exaltando a los humildes. Porque ese es el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es bueno. Y porque si hay algo que a Dios no le agrada del hombre, es precisamente el orgullo. Es el orgullo. Dios está en contra de aquello, porque el orgullo es lo que provoca esa rebelión contra Dios. Es el orgullo lo que provoca que la gente deje de ser dependiente del Señor y crea que puede depender de sí mismo. Entonces, podríamos decir que en esto se basa el libro de Primera de Samuel. Ahora, el libro de Segunda de Samuel nos va a contar la historia de cómo David llega a ser el rey de Israel. Y va a mostrarnos también dos movimientos. Una temporada de éxito y una temporada de bendición, pero luego va a venir el gran fracaso moral y por ende, seguido a ello, las tristes consecuencias. En los capítulos 1 al capítulo 20, nosotros vamos a ver estas temporadas en la vida de David. Y luego el libro va a terminar con una conclusión muy hermosa en los capítulos 21 al capítulo 24, en lo cual reflexiona lo bueno y lo malo en la vida de David y cómo se regenera la esperanza de un rey futuro que va a venir de su linaje. Entonces, Segunda de Samuel continúa después de la muerte de Saúl. Hace unos días estaba dando clase en otro seminario, donde doy clase los días lunes. Me invitaron a ser parte de un seminario, a dar clases acá en la ciudad de Durán. Acá estamos dando clases presenciales para lo que es la misión Luz y Verdad. Y un hermano me hacía una pregunta y me dijo que ¿qué pasó con Saúl? Porque Saúl se suicidó. Y esa es la perspectiva que podríamos tener nosotros de la vida de Saúl si no continuamos leyendo la escritura. Porque la realidad es que Saúl no murió cuando él quiso suicidarse. El libro de Primera de Samuel, en el capítulo 1, nos va a contar que Saúl está tirado en el suelo sobre su misma espada. Saúl quiso matarse, pero aparece un amalecita y Saúl le dice: mátame, porque la vida está entera todavía aún en mí. Él le pide a la amalecita que lo mate. Entonces Saúl no murió por medio de un suicidio, Saúl murió por medio de un asesinato. Y eso nos deja otro mensaje mucho más grande, porque recordemos que uno de los aspectos de la caída de Saúl fue precisamente el haber desobedecido a Dios. Y cuando Dios le llamó la atención, él se negó a aceptarlo, porque cuando Samuel viene y le dice a Saúl que ¿por qué
había hecho aquello, que no había matado a todo el pueblo de Amalek. Saúl le dice, no, yo he obedecido al Señor. Y al contrario, he traído lo mejor de Amalek, tanto que se había traído hasta su rey. Cuando Dios le dijo, mata todo. Y esto nos deja el gran mensaje que lo que no matamos puede matarnos a nosotros. Amén. Aquello que nosotros no matamos, porque mire, precisamente un amalecita lo encuentra en el camino, en medio del campo, lo encuentra allí y es quien lo mata, a quien él en algún momento tenía que haber acabado con toda esa generación. Y qué mensaje tan tremendo. Es por eso que la Biblia no está llena de casualidades, ni tampoco es un libro manipulado. La Biblia es un libro que nos enseña a nosotros que hay gran bendición en la obediencia. Y por eso nos deja ver la historia de todos estos hombres, de todas estas mujeres también. Nos deja ver las cosas que ocurrieron en su vida para que nosotros también tengamos cuidado de cómo hacemos las cosas. Entonces, la segunda parte del libro de Samuel continúa luego de la muerte de Saúl. Y David sorprende a todos cuando compone un largo poema en donde lamenta la muerte del hombre que intentó asesinarlo en el capítulo 1. Y una vez más, el autor está presentando dos cosas, como son la humildad y la compasión de David. Porque David es un hombre que lamenta la muerte incluso de sus propios enemigos. Luego de eso, David experimenta una temporada de éxito y bendición de Dios. En los capítulos 2 al capítulo 6, nosotros vamos a encontrar que todas las tribus vienen delante de David y ahora le van a hacer una petición a David. La petición es que unifique a todas las tribus de Israel y que él sea su rey. Perdón. Entonces, lo primero que David hace como rey es ir a un lugar, a la ciudad de Jerusalén, y la conquista. Conquista esa ciudad, una ciudad que era poblada por cananeos, una ciudad en donde había de todo un poco, pero a David le gusta esa ciudad porque prácticamente al conquistarla se volvería el centro de todo el reino. Y ahora David conquista Jerusalén y la establece como la ciudad capital de Israel y le pone el nombre de Sión. Y a partir de ahí, David continúa y gana muchas batallas y expande el territorio de Israel. Ahora, después de que David hace a Jerusalén la capital política de Israel, ahora tiene un deseo mucho más grande. Y es que ahora quiere convertirla en la capital religiosa. En el capítulo 6, sí, en el capítulo 6, nosotros vamos a encontrar que David hace que el arca del pacto ahora sea trasladada a la ciudad de Jerusalén. Y luego en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 7, él le dice al Señor que así como Israel ya tiene un hogar permanente, él piensa que la presencia de Dios también debería de tener una casa permanente. Así que le pregunta al Señor si puede construir un templo para el Dios de Israel. Todas las naciones hasta ese tiempo conocidas tenían sus dioses y por ende tenían sus templos. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, todavía no tenía construido un templo en donde todos pudiesen venir a adorarlo a él. Entonces David le dice, permíteme hacerte una casa. ¿Sabe? Dios, cuando escucha aquello, Dios le dice a David, en otra, parafraseando, ¿no? Gracias por pensarlo. Pero sabes, por haberlo pensado, yo te voy a dar una recompensa. Yo te voy a construir a ti una casa. Te voy a construir una dinastía. Y ahora en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 7, vamos a encontrar nosotros que es un capítulo clave para que nosotros podamos entender la narrativa de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque allí Dios le hace una promesa a David. Y Dios le dice que de su descendencia como rey va a venir un rey
que no va a construir un templo así como el que tenía en su corazón David, que luego construyó Salomón, que luego fue destruido por los babilonios, luego fue reedificado en los días de Esdras, y luego fue nuevamente destruido en el año 70 después de Cristo. Dios le está diciendo ahora que va a venir un rey que va a construir el templo de Dios aquí en la tierra y va a establecer un reino eterno. Y esta es la promesa mesiánica a David. Nosotros vimos anteriormente, cuando estuvimos viendo los pactos, ¿cierto? Luego de que vimos las dispensaciones, vimos los pactos y vimos el pacto davídico como un pacto muy importante. ¿Por qué? Porque en el futuro, en el milenio, lo que se va a cumplir será precisamente aquello, el reinado de Dios por medio de su Hijo aquí en la tierra. Literalmente, el Señor va a venir a reinar sobre esta tierra. Tendrá un trono literal, un trono físico aquí en esta tierra. Esa es la promesa que Dios le hizo a David, que iba a dar un reino eterno, le iba a dar una dinastía a él. Esta es la promesa que el Señor le hace y luego en el libro de los Salmos se desarrolla y también en los libros de los profetas. ¿Por qué? Porque este rey se conecta con la promesa que Dios le hizo a Abraham y será la manera en la cual Dios va a traer su bendición a todas las naciones, porque recordemos, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Es lo que el Señor le dice, que por medio de su descendencia, todas las naciones van a ser benditas. ¿Por qué? Porque de la descendencia de él, que vienen toda su descendencia hasta llegar a David y luego los siguientes reyes, por medio del cual viene también el linaje de nuestro Señor Jesucristo, se está cumpliendo esta palabra. Amén. Entonces, es aquí, en medio de este capítulo, en donde está toda esta bendición divina. Pero, aunque aquí está todo este momento de gran bendición, observemos algo. Es un momento en el que la bendición de Dios toma un nivel tan alto, ¿cierto? Porque Dios le está prometiendo a él casa, linaje, dinastía, le está haciendo una promesa tan grande. Pero luego las cosas salen horriblemente mal, totalmente mal. Porque en el capítulo 11, David comete un error fatal que no fue solo fatal para él, sino también para un hombre llamado Urías, que fue uno de sus mejores soldados. Conocemos la historia que desde su terraza, David miró a Betsabé, la mujer de Urías, tomándose un baño. David la busca, se acuesta con ella y le embaraza y luego trata de encubrirlo todo, asesinando a Urías y casándose con ella. Mire, todo esto luego de que Dios le hace una promesa tan grande a David. Y en realidad, esta es la triste historia de muchas personas. Por eso oremos, busquemos a Dios, caminemos con sabiduría, con templanza en la vida, para que nuestra historia no sea así, para que el día que se hable de cada uno de nosotros, no se empiece hablando de todas las cosas buenas que hicimos y al final empiecen a recordarse todas las cosas y los errores malos, los errores que cometimos. O que quizás lo que se cuente de nosotros son un montón de cosas malas, de malos ejemplos, de malas decisiones. Al contrario, hagamos que Dios sea glorificado por medio de nuestro testimonio. David comete un error tan grande, Pero a diferencia de Saúl, cuando David es confrontado por el profeta Natán, David inmediatamente, él no pone excusa. Él dice, yo soy ese hombre. Él reconoce todo lo que había hecho en el capítulo 12. Cuando Saúl es confrontado por Samuel, Saúl dice, no, es que yo he obedecido al Señor. Por eso Samuel le dice, lo que Dios quiere es obediencia, no sacrificio. En lo que Dios se complace es en la obediencia. Y cuando David es confrontado en este capítulo, él inmediatamente reconoce lo que hizo. Se quebranta, se arrepiente y pide perdón a Dios. Y Dios lo perdona. Escúcheme bien. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios, escúcheme bien, nos perdona todos nuestros pecados. Présteme atención a esta parte.
Su gobierno perdona todos nuestros pecados, pero su justicia permite que nosotros cosechemos lo que sembremos, lo que hemos sembrado. Y en su gobierno Dios lo perdona, pero no quita las consecuencias de las decisiones que David tomó. Porque David tomó malas decisiones y pues tenía ahora que enfrentar las consecuencias de aquello. Algunas personas han dicho, he escuchado también este grande error, ¿no? Que los reyes, pues ellos tenían la libertad de poder tener las mujeres que ellos quisieran, porque ellos eran los reyes. Perdónenme, mi amado hermano, pero el mandamiento del Señor es para todos sus hijos. Es para absolutamente todos sus hijos. Y el que no quiere obedecerla, pues lastimosamente no le queda más que cuando llegue el momento tener que enfrentar las consecuencias. Nosotros vamos a ver más adelante las consecuencias de Salomón, porque él tuvo muchas mujeres y concubinas. Y es que la realidad es esa. Mucha gente quiere inclusive escudarse en aquello, que David tuvo muchas mujeres, que Jacob también tuvo 2 mujeres. ¿Y cuántos hombres han tenido 2, 3 mujeres en la historia de la escritura? Los reyes hicieron todo eso. Y creen que por eso, pero dígame usted, si cada uno de estos hombres que hicieron estas cosas no tuvieron que enfrentar consecuencias terribles e inclusive horribles. ¿Sabe por qué digo horrible? Porque como resultado de la elección que David tomó, su familia y su reino se desmoronó. Y eso hace de esta sección de la escritura una historia trágica. ¿Por qué? Porque así como la historia de la caída de Saúl, los hijos de David también terminan repitiendo los errores, por no decir horrores, de su padre, pero de maneras aún más trágicas, o sea, a niveles mucho más altos. Qué terrible puede ser, amados hermanos, que nosotros podamos dejar como herencia a nuestros hijos, a nuestra familia, un legado de simplemente errores, de maldiciones generacionales, de demonios que van a venir a perseguir a nuestros hijos porque nosotros no los echamos fuera. Qué terrible puede ser esto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que, por ejemplo, Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar. Y esto lo vamos a encontrar nosotros a partir del capítulo 13. Y luego el hermano de ambos, Absalón, hermano de Amnón y hermano de Tamar, se entera de todo esto y lo manda a matar a Amnón. Y luego en los capítulos 15 al capítulo 18, ahora Absalón va y trama un plan secreto. ¿Para qué? Para tumbarle el reino a su padre. Y empieza una rebelión a gran escala. Así que por segunda vez, David ahora es obligado a ir de su propio hogar y esconderse en el desierto. Pero acá la situación es diferente, porque en esta ocasión David no es inocente. David no es inocente. Ahora está enfrentando las consecuencias de que él pecó contra Dios. La rebelión de Absalón contra David termina cuando él es asesinado. Y eso le rompe el corazón al rey David. Y una vez más el rey David se lamenta. En los capítulos 19 al 20, nosotros vamos a ver a David también ahora lamentándose por el hombre que intentó asesinarlo, su hijo. Y en sus últimos días, en estos capítulos, vamos a encontrar a un David que está de vuelta en el trono, que está sentado en el trono, que está desde allí gobernando al pueblo, gobernando a la nación, pero lastimosamente es un hombre quebrantado, es un hombre que está herido. ¿Herido por qué? Por las tristes y duras consecuencias de su pecado. El libro de Samuel concluye con un bello epílogo, con historias que tienen un orden cronológico y un diseño literario que es hermoso cuando lo leemos con mucha cautela.
los capítulos 21 al capítulo 24, vamos a encontrar un par de historias que vienen del reino temprano de David y comparan también los fracasos de Saúl y los de David y cómo ambos lastimaron a otras personas por sus malas decisiones. Este par de historias de David y su grupo de hombres valientes que fueron a luchar contra los filisteos tienen algo interesante, y es que en ambas secciones tiene una historia de la debilidad de David en batalla. Así que digamos que en contraste con las historias victoriosas de David, de los capítulos 1 al capítulo 9, ahora nosotros vamos a ver en estos capítulos a un David vulnerable, a un David que ahora depende de la ayuda de otros. El centro del mensaje de esto tiene dos poemas que funcionan como memorias, podríamos decir. Y aquí David reflexiona en su vida. Y David también recuerda los tiempos en los que Dios, con su gracia, lo rescató del peligro. Y mira estos momentos en los que Dios fue fiel a su promesa de pacto hacia él y hacia su familia. Estos dos poemas concluyen al recordar la esperanza de la promesa de Dios, que viene un rey venidero que va a establecer su reino eterno. Y ahora estos poemas y la promesa de Dios se conectan. Y es por eso que les decía yo al principio, ¿no? Que es tan importante el capítulo 1 de Primera de Samuel. ¿Por qué? Porque estos poemas que David hace, unificada la promesa que Dios le hace a David, se conectan al poema de Ana, al inicio del libro de Primera de Samuel. Y es que estos pasajes son claves porque son prácticamente el centro y el final del libro y unifican a todo el libro, pues a pesar de las cosas malas que hicieron Saúl y que hicieron David, Dios siguió obrando sus propósitos redentores y Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl. Dios exaltó a David cuando éste se humilló, es cierto. Y es por eso que la esperanza futura de este libro va más allá que David mismo, porque mira hacia el futuro. Ya la mirada no está puesta en David como el mejor ejemplo de la escritura. Ahora la esperanza está puesta en el reino mesiánico, que un día va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Es de eso de lo que se trata el libro de Samuel. Nos explica el reinado, que podríamos decir que son el fundamento de esta parte de la escritura, ¿no? El reinado de David y el reinado de Saúl. Y pues nos va a enseñar también, podríamos decir, la introducción al reinado de los siguientes reyes que van a venir. Y cómo cada uno de estos hombres, algunos, se alejan más y más del plan y del propósito divino. Tenemos que entender nosotros algo importante, y es que cada decisión que tomamos va a traernos una consecuencia. Va a traernos una consecuencia. Dios siempre quiso, recordemos algo de lo que vimos nosotros en Pentateuco. Dios siempre quiso poner a su pueblo como un ejemplo para el mundo. Lastimosamente, el corazón del hombre y el pecado que hay en su interior no permite que Dios pueda cumplir sus propósitos totalmente como Él quisiera hacerlo con ellos. Dios ahora quiere hacerlo mediante un reinado. Ellos le piden un rey, pues bueno, Dios dice, pues bueno, le voy a dar un rey y voy a girar el plan hacia ese lugar. Voy a poner rey que sea ejemplo para el mundo. Reyes que traigan reformas, reyes que lleven al pueblo al corazón de Dios. Pero lastimosamente tampoco pasa. Encontramos reyes que se apartaron del Señor. La próxima semana vamos a ver lo que son primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas también. Y pues vamos a encontrar nosotros la historia, empezando con el rey Salomón, y vamos a encontrar la historia de los reyes y su continuidad, todo lo que ellos hicieron. Es muy importante que nosotros continuemos estudiando
este módulo, que es el módulo del Antiguo Testamento. Y creo que a cada uno de ustedes, mientras escuchan la clase, les viene a la imaginación algo, ¿cierto? De esta historia. Yo trato de no enfocarme tanto en mucha teoría, sino de hacerlos imaginarse, todo lo que estaba ocurriendo. Trato de resumir la historia, los puntos principales, para que podamos ver cómo esta se enlaza una con otra. Y primordialmente vemos a Dios haciendo su obra perfecta en cada uno de sus hijos. Como tarea para la próxima semana, vamos a tener nosotros que vamos a investigar el nombre del libro de Samuel. Esto va a ser como está en el hebreo, así como hemos venido haciendo las tareas anteriores, cómo se encuentra en la Tanakh, porque recuerde que en la Tanakh no va a encontrar usted primera y segunda de Samuel, va a encontrar un solo libro, como es el libro de Samuel, es un solo rollo lo que había allí. Va a investigar cómo se escribe y se pronuncia el nombre de este libro. También usted va a investigar el nombre de su autor. A ver, ¿quién escribió el libro de Samuel? Si Samuel se murió a mitad de la historia. ¿Quién escribió ese libro? Eso va a quedar como tarea para cada uno de ustedes. ¿Quién escribió el libro de Samuel? Además de eso, ustedes van a investigar el mensaje principal del libro y también los personajes principales de este libro tan hermoso como lo es para nosotros primera y segunda de Samuel. Amén. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos llegado con esta clase. Le damos gracias a Dios por esta tarde preciosa, por este tiempo especial, porque estamos seguros que Dios está haciendo su obra perfecta en cada uno de nosotros y por medio del estudio, del aprendizaje de su palabra, el Señor siempre va a traernos un mensaje directo a cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle las gracias al Señor. No olviden poner presente en los mensajes. Amén. No olviden poner presente en los mensajes para poder tomar el chat y poder poner su asistencia. ¿Algo me iba a decir, Pastor Mario? Active su micrófono. Amén, mi amado pastor. Los deberes de la clase anterior no los anoté y se olvidó enviarnos también. Sí, envié. Sí, los envió. Sí, al grupo donde yo estoy. Ay, usted está en el otro grupo, ¿cierto? Tiene razón. Tiene razón. Su esposa está en el otro grupo, creo. Sí, pero no me ha dicho. Ya. Es que andaba ocupado con lo que le dije. Está bien, pastor, gracias. Sí. Amén. Muy bien, vamos a orar y vamos a dar las gracias al Señor por esta tarde preciosa. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, por tu amor, por tu bondad, por tus misericordias, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por lo que nos enseñas por medio y a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es medicina para nuestras vidas, es refrigerio para nuestros huesos, es lámpara para nuestros pies, es lumbrera para nuestro camino, Señor. En esta tarde, Señor, ponemos en tus manos este tiempo y ya te pedimos, prepáranos para la siguiente clase, para continuar aprendiendo y conociéndote más a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.